Estamos en contacto con el vocero del Hospital Samco Juan Milich, doctor Juan José Mendoza. Doctor, muy buenas tardes, un gusto volver a estar en contacto con usted. Hola Víctor, de igual manera para mí el gusto de estar siempre con ustedes acá, tratando de llevar esta información que tranquilice a la gente. Si bien habíamos tenido poco caso en el fin de semana, pensamos que era por fin de semana, pero ayer tuvimos también la grata sorpresa que dimos solamente 3 casos positivos ayer en Villa Constitución, solamente 2 casos positivos en el departamento, uno en Máximo Paz, uno en Peirano, y en las otras localidades que siempre mencionamos, Alvear 2 casos, Arroyo Seco 1 y Pueblo Ester 1. Acá en las otras localidades lo llamativo es que Arroyo Seco venía con muchos números estos días atrás y ayer un solo caso. Eso es muy importante también para la localidad vecina de Arroyo Seco. Así que en total, entre Villa, el departamento y otras localidades, tuvimos ayer un total de 9 casos positivos. Esto parecería que iríamos en una tendencia a la baja o a una estabilidad. También vemos que en el reporte de ayer en el país hubo 5.154 casos, que es también un número relativamente bajo. En provincia de Buenos Aires 2.095 casos, en Capital Federal 699 casos y en lo cercano que nos toca a nosotros, que es Rosario, tuvo ayer 116 casos para un total de 327 casos en la provincia. Ojalá que esto sea una tendencia que no le podemos encontrar mucha explicación. Todos nos preguntan, ¿y por qué motivo que esto será una cuestión azarosa de factor suerte o que la gente ha aprendido todos los protocolos, se está cuidando más o hemos aprendido que las reuniones sociales o familiares no se deben hacer de la manera que a lo mejor se venían haciendo? Pero esta es una buena noticia que tenemos números relativamente bajos. Bien, doctor, uno analiza esta situación con alegría y lamenta el hecho que no hayan llegado la cantidad de vacunas suficientes como para vacunar a una buena cantidad de la población, ¿no? Porque hubiese sido un respaldarazo muy importante en este momento, fundamentalmente en esta zona, en que la cantidad de casos ha menguado bastante. Sí, indudablemente eso es una apreciación exacta la que usted hace, pero bueno, van surgiendo todos los días nuevas noticias, pese que algunas no son alentadoras porque algunas vacunas no se podrían utilizar en mayores de 55, que en algunos lugares las suspendieron porque no protegen contra la mutación que está haciendo el virus, pero sí hay noticias positivas en las cuales, por ejemplo, habría la posibilidad que en nuestro país también traiga vacunas directamente desde India. Estamos hablando directamente del Instituto Serum, que es el Serum Institute de India, que ha hecho un trabajo colaborativo junto con AstraZeneca, o sea, con Oxford, y han desarrollado una vacuna que se llama Covishield. La Covishield sería una vacuna que van a producir desde India y probablemente pueda llegar a nuestro país en algún momento. Están en esas tratativas, dado que no han progresado las tratativas con las vacunas chinas, que era de Sinopharm, la que se iba a hacer, y parecería que en poco tiempo llegaría una nueva partida de vacuna Sputnik V, así que esto también nos va a ir clarificando. Así que bueno, esperemos que esto sea así, que cuando lleguen las vacunas podamos diagramar una campaña de vacunación lo más agresiva posible, en el aspecto de decir, vacunar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible, que es la premisa que siempre hemos puesto. Vemos con éxito en algunos lugares, por ejemplo Chile, que al día de ayer llevaba vacunado en 3 días 550.000 personas, Israel, que ya lleva más de un 60% de su población vacunada, Gran Bretaña, que va aumentando el número de vacunados y con eso parecería que va disminuyendo el número de casos. Pero ayer fue sorprendente ver que en España tuvieron más de 40.000 casos en un día. Y nosotros cuando tenemos 7.000, 8.000 nos preocupamos. Está bien, no nos podemos comparar con otros países ni tampoco sirve la comparación, pero a uno lo alarma cuando en algunos países de Europa tienen una incidencia de casos sumamente alta y lamentablemente acompañado eso también de una alta mortalidad porque tienen situaciones muy críticas, ¿no? Doctor, le voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia. ¿Por qué el gobierno nacional, el Estado nacional, no fabrica la vacuna? El Malbrán se decía a principios de la pandemia que estaba llevando adelante una investigación,
es costoso comprar vacunas en el exterior, sabemos los plazos de entrega tampoco son los ideales. Es muy utópico pensar que Argentina, el gobierno, no un laboratorio privado, pudiera elaborar la vacuna, teniendo en cuenta que ya existen fórmulas en diferentes países. Es una probabilidad, pero eso nos llevaría por lo menos a adecuar la tecnología que tenemos un término de 6 meses, por lo menos. El tema es que el mundo de los medicamentos, como de muchos productos, se ha, digamos, tercerizado. Los países que eran fabricantes de determinadas cosas han mandado a países emergentes a hacer sus productos. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación que no vale con la vacuna, pero antes uno decía, voy a comprar una raqueta Babolat, que es española. ¿Dónde se hace la raqueta Babolat? En Taiwán. Es decir, por una cuestión de mercado, de infraestructura, de costos, las fábricas originarias han montado en otros lugares, como pasa con las automotrices, que ponen filiales en un lugar y en otro y fabrican tal modelo en tal lugar, el otro por cuestiones de costo. Con el tema medicamentos pasa exactamente lo mismo. Hay muchos medicamentos que antes se fabricaban en Estados Unidos y Estados Unidos lo ha sacado a los países emergentes, los fabrica y los reingresa a su país. Estados Unidos recibe mucha medicación nuestra también de laboratorios importantes de nuestro país como son Ruemers, Argentia, porque somos proveedores para toda Latinoamérica de medicamentos y hay lugares de Latinoamérica que no tienen fábricas de medicamentos y así pasa con esto de las vacunas. Y esto sorprendió la pandemia porque nadie estaba preparado para tener un laboratorio que preparase vacunas. Cuando salió la vacuna Sputnik V, entonces, la vacuna de origen ruso. Lo que pasa es que no nos hemos fijado de dónde provenían las vacunas que nos veníamos poniendo fuera de pandemia. Y todas vienen de distintos lugares. Vienen de China, vienen de India, vienen de Suecia, vienen de Francia, vienen de distintos lugares que tienen ya montado una estrategia de vacunación. Pero esta pandemia superó toda expectativa y los laboratorios no tienen capacidad suficiente para la demanda que hay hoy. Claro, claro. Y realmente es preocupante porque la demanda es grande, el apuro es grande porque la enfermedad continúa avanzando, no nos espera y los plazos de entrega no son lo que se esperaban al comienzo. Doctor, los casos que se están dando en Villa Constitución, en el departamento, en los últimos días, que afortunadamente son pocos, ¿son graves o usted nota que con el correr de los meses la gravedad de la enfermedad, por lo menos en los casos que se registran en esta zona, ya no es tanta? No, en realidad esto está bueno también lo que usted plantea con mucha objetividad. El tema es que indudablemente la mayoría de la gente tiene casos de leves a moderados y muy pocos son los que pasan a una situación de internación y de eso a una situación crítica. En realidad, por todo lo que se viene manejando en todo este tiempo, tenemos que del total de los que se enferman de coronavirus, un 5 o 6% de los enfermos pueden pasar a situaciones críticas. O sea que esto realmente, cuando decimos todos los internados que tenemos en un porcentaje se internan, de eso total de internados, 5 o 6% pasan a situaciones críticas. Va disminuyendo, pero sí a mí me ha sorprendido escuchar a gente que, por ejemplo, dice, yo no tuve nada o tuve un leve síntoma, pero me hice anticuerpos y tengo anticuerpos positivos. Esto es lo que siempre venimos diciendo. Hay mucha gente que tiene formas asintomáticas de la enfermedad o con una manifestación muy leve y eso es la gente no lo jerarquiza y sigue a lo mejor circulando sin protección adecuada y son los contagiadores potenciales que tenemos. Por eso la gente debe seguir cuidándose porque seguimos diciendo que hay un 30% de población que es totalmente asintomática y que tiene el coronavirus y que después se da cuenta cuando se hace un dosaje de anticuerpos. Claro. Y hay algo que usted siempre hace hincapié, doctor, y que es importante que todos tengamos en cuenta. No se habla demasiado de eso, pero es muy importante, que es el post-enfermedad, ¿no? Porque mucha gente transita la enfermedad con síntomas leves, casi sin darse cuenta, pero después de unos meses comienza a notar las consecuencias de la enfermedad, que en muchos casos son graves.
Seguro, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta en el llamado post-COVID, que puede perdurar durante bastante tiempo y son síntomas que la gente por ahí no le da importancia y que lamentablemente podrían tener alguna consecuencia. Por eso le decimos a todo paciente que tuvo COVID que a los 30 días de la enfermedad debe empezar con los controles de cardiología, del punto de vista neumonológico, haciéndose radiografía de tórax, eventualmente tomografía de tórax, una espirometría con curva flujo-volumen, hacerse ecocardiograma, un examen cardiovascular como corresponde, eventualmente un examen neurológico, examen oftalmológico y también otorrinolaringológico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que queda con secuelas que son muy importantes y sobre todo mucha gente ha quedado con secuelas a largo tiempo con el olfato. La pérdida del olfato es lo que más le preocupa a la gente y también la pérdida del olfato lleva consigo la pérdida del gusto, porque el Claro. olfato está en relación directa en un 80% con el sabor. Nosotros sentimos olor, después probamos algo y sentimos el gusto. O sea que están conectados los dos signos. Entonces, hay gente que ha tenido anosmia, o sea que ha perdido la capacidad de sentir olores, tiene una parosmia, se llama, que es la alteración cuantitativa de los olores, que no lo saben distinguir, disosmia, que es la distorsión de los olores, es decir, la gente dice, ¿esto es algún perfume? No, esto parece sopa, por ejemplo, distorsionan eso, y la fantosmia, que es un hecho que apareció con el coronavirus, que es un olor que no existe. La gente dice, siento olor a tal cosa. ¿Olor a qué? Pregunta uno. O sea, inventan un olor que no tenemos registrado dentro de nuestros conceptos. Y eso es lo que más ha tenido la gente y pueden tener pérdida del olfato por bastante tiempo. Entonces, esta gente que ha perdido olfato lo va a recuperar. Pero ¿qué podría hacer? Podría hacer ejercicios para recuperar el olfato, por ejemplo, oliendo café, cacao, limón y menta. Son 4 cosas que estimulan mucho el olfato. Café, cacao, limón y menta. Y esto haciéndolo 3 veces por día aproximadamente, o 4 por día, desde 10, 15 segundos hasta 5 minutos si tiene tiempo para hacerlo, eso le va a estimular el olfato, le va a estimular el gusto y lo va a recuperar seguramente. ¿Qué hace este ejercicio? Este ejercicio favorece lo que se llama la neuroplasticidad cerebral, generarle al cerebro el recuerdo de los olores que teníamos antes de haber perdido el olfato y recuperarlo. Estas son las cosas Claro. interesantes que hay. El post-COVID es un gran desafío a largo plazo, por eso yo creo que la gente debe continuar controlándose por lo menos durante un año hasta que sepamos exactamente que el COVID no da a mucho más largo plazo ningún tipo de complicación. Doctor, ¿cuál es la situación en la provincia? Recordemos que meses atrás el sistema de salud, fundamentalmente lo que tiene que ver con la Dirección de Epidemiología, se encontraba desbordada en cuanto a la cantidad de hisopados que se realizaban y tenían que analizar, entonces venían bastante retrasados con ese trabajo, con la información. ¿Esa situación está más controlada, más normalizada en este Sí. momento? Sí, estamos más controlados. Generalmente acá los hisopados que se hacen en Villa Constitución no están tardando más de 48 horas hoy por hoy. Lo que pasa es que se hacen dos cosas ahora. Se hace un test rápido, que si es positivo ya se considera positivo, pero si es negativo se trata de corroborar con una PCR a través de un hisopado y en 48 horas lo estamos teniendo. Lo que sí estamos teniendo algunas dificultades con el tema de las altas. Yo veo en los informes que tenemos muchos pacientes activos, así que hoy estoy chequeando eso porque me parece que estamos teniendo un registro de pocas altas en relación a los activos que tenemos en este momento. Por ejemplo, en Claro. este momento tenemos 142 activos, o sea que me parece que es un número muy alto de acuerdo a lo que ha transcurrido de que retomamos otra vez el conteo de activos, ¿no? Claro, habría que actualizar ese dato. Ajustar el tema de altas porque me parece que no está debidamente controlado ni volcado a la estadística, entonces parecería que seguimos con muchos casos todavía en actividad y me parece que eso no es así, así que en estos días estamos chequeando eso para ver si lo volvemos a corregir. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho el contacto, toda la información y si Dios quiere mañana volvemos a charlar. Sí, con mucho gusto. La verdad que en esto del COVID todos los días nos surgen pequeñas cosas
que nos ayudan para que la gente se tranquilice, le llevamos la realidad que tenemos, no desesperemos y las vacunas prontito nos van a llegar, así que ya vamos a empezar a vacunarnos todos. Ojalá. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Un abrazo, Víctor, como siempre. Gracias.